Ahora miraremos dos ejemplos de resolución de ecuaciones lineales que incluyen fracciones. Recuerde que el objetivo de resolver la ecuación lineal es aislar la variable en un lado de la ecuación. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos x más 3, 4 igual 5, 9. Queremos manipular esta ecuación para que tenga la forma de x igual a un número. En este caso alguna fracción. Mirando al lado izquierdo de la ecuación tenemos x más 3, 4, y no queremos este más 3, 4 aquí o queremos deshacer más 3, 4. Así que realizaremos la operación opuesta en ambos lados de la ecuación. Bien, el opuesto de más 3, 4 sería 3, 4. Entonces, en este caso, restaremos 3, 4 en ambos lados de la ecuación. Cuando hacemos esto, el más 3, 4, 3, 4 se simplifica a 0, así tenemos x en el lado izquierdo de la ecuación, y luego en el lado derecho de la ecuación tenemos 5, 9, 3, 4. Así que tenemos que obtener un denominador común para restar estas fracciones, y como el menor múltiple de 4 y 9 exactamente 36, 36 será nuestro denominador común. Así que necesitamos escribir fracciones equivalentes para 5, 9. Y 3, 4 con el denominador de 36. Al multiplicar esta primera fracción por 4, 4. Multiplicaremos la segunda fracción para el 9, 9. Aquí tenemos 20, 36 y aquí tenemos menos 27, 36. Ahora que tenemos un denominador común podemos ir adelante y restar estas fracciones. Aviso, como el denominador permanecerá 36 y luego en el numerador, tendremos 20, 27. O pensamos en esto como 20 más menos 27, el resultado será menos 7. Entonces, nuestra solución es x igual menos 7, 36. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos x, 1, 6 igual menos 1, 15. De nuevo, nuestro objetivo es aislar la variable. Queremos manipular la ecuación, así que es en forma de x igual a alguna fracción. Para deshacer este sexto hexanewton el lado izquierdo de la ecuación con la variable, tenemos que agregar 1, 6 a ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo, el menos 1, 6 más 1, 6 se simplifica a 0. Así tenemos x igual a esta suma aquí. Pero tenemos que obtener un denominador común, así que necesitamos el menor múltiple de 6, y 15 para determinar el menor denominador común. Bueno, el mínimo común de 6 y 15 sería 30. Multiplicar esta primera fracción por 2, 2. Multiplicar la segunda fracción por 5, 5. Aviso, como al hacer esto tendremos un denominador común de 30. Aquí tenemos menos 2, 30. Y aquí tendremos 5, 30. Para que nuestro denominador se mantenga el mismo, será 30, numerador será menos 2 más 5, que es más 3. Así que nuestra solución es 3, 30, pero esto simplifica. 3 y 30 tienen un factor común de 3. Podemos escribir 3 como 1 por 3. Y podemos escribir 30 como 10 por 3. Así que ahora podemos ver el factor común de 3 y 3 simplifica a 1. Así que nuestra solución en forma más simple es x igual 1, 10.